Y para finalizar la jornada del día, presento el panel de análisis ¿Cómo se han visto afectados los sistemas pensionales en Latinoamérica con la presente crisis? Para ello voy a presentar a nuestra moderadora, la doctora Juana Telles. La doctora Telles es economista de la Universidad Javeriana con máster y PhD en economía de Queen Mary y Westfield College de la Universidad de Londres. La doctora Telles se desempeñó como investigadora en temas macroeconómicos, monetarios e históricos en el Banco de la República y como profesora asistente en el Departamento de Economía de la Universidad Javeriana. Actualmente es la economista jefe del BBVA Research para Colombia. Doctora Telles, le doy la palabra para que presente a sus panelistas e inicie la discusión. Bienvenida, adelante. Hola, buenos días y buenos días a todas las personas que nos están acompañando esta mañana. Estamos con un panel de lujo que ya les voy a presentar y es un orgullo, está muy estar con Olivia Michel y acabarla de escuchar. En este panel vamos un poco a referirnos a lo que ha pasado y lo que ha contado Olivia y vamos a seguir un poco yendo de la parte global que nos presentó la doctora Michel y nos vamos a ir centrando en nuestros países, en la región, poco a poco. Pues tenemos a tres invitados de lujo, son unos grandes economistas y expertos en sus respectivos países. Primero quiero presentarles a Carlos Noriega. Carlos nos acompaña desde México, es un experto en los sistemas pensionales y en particular el sistema pensional mexicano. Él es director de pensiones de la Secretaría de Hacienda de México y Carlos estuvo a cargo de la recién reforma, digamos, del sistema mexicano. Vamos un poco a hablar de temas de la región y de México. Él tiene un PhD, un doctorado en economía de la Universidad de Rochester en Nueva York. También nos acompaña Alexandra Cox. Alexandra es la presidente de la Asociación de AFPs de Chile, una mujer muy experimentada y con mucho conocimiento de los sistemas pensionales de la región. Tiene un doctorado también de la Universidad de Chicago en economía y nos va a acompañar un poco con su visión también de la región y de Chile. Y por último, nuestro tercer panelista de lujo es Santiago Montenegro, es el presidente de Asofondos aquí en Colombia. Santiago tiene un PhD de la Universidad de Oxford también en economía y pues ha tenido diferentes cargos en Colombia y nos va a hablar de la experiencia nuevamente de la región, pero también de lo que está pasando en el caso colombiano. Cuando preparamos el panel decidimos lo vamos a hacer en una sesión de preguntas y respuestas, vamos a hacerlo una conversación, como decía, tenemos como telón de fondo la presentación de la doctora Michel y vamos a ir trabajando sobre diferentes preguntas para irnos desde los temas más globales, para irnos concentrando en los temas de nuestros países y de los tres países aquí representados en el panel. Entonces, un poco para dar inicio me gustaría, y un poco en este orden que los acabo de presentar, a lanzar una primera pregunta general, pero la vamos a ir como ubicando en cada uno de nuestros panelistas, y es mirar los problemas comunes. La doctora Michel nos ha contado un poco cómo ve el tema global, ha destacado los riesgos que tienen los sistemas pensionales en el mundo, nos habló de los riesgos individuales, todos los riesgos que tienen que ver con el sistema de pensiones, los nacionales y los globales. Aquí nos vamos a ir concentrando un poco cuáles son los problemas comunes de los sistemas financieros, de los sistemas pensionales en nuestros países. Entonces, la primera pregunta un poco, Carlos, para iniciar esta discusión, es que me contaras desde tu punto de vista un poco y le contaras a la audiencia ahora cuáles son los problemas más apremiantes que están enfrentando los sistemas de pensiones desde tu punto de vista. Entonces, te doy la palabra, la idea es que hagamos una conversación ágil y vayamos avanzando con las preguntas. Comienzo por agradecer a Asofondos la invitación, al doctor Montenegro y a mis compañeros panelistas. La verdad es que es un lujo estar aquí con ustedes. Yo diría que entre los riesgos que observamos, quizás ya más desde la perspectiva de México, más que de perspectiva personal, sin duda es la informalidad que tienen nuestros países, de manera que los sistemas de pensiones asociados al empleo pues cubren solamente a una parte, en el caso de México, minoritaria de toda la fuerza de trabajo. En algunos países, México es el caso, una fragmentación de sistemas de pensiones que limitan la portabilidad entre un sistema y otro. Está, desde luego, el tema de género, ¿no? Las mujeres
teniendo desventajas pues prácticamente en todo el camino del mercado laboral, sueldos más bajos que los hombres, una participación menor, más informalidad, más rotación, etcétera, etcétera. El último riesgo que siento yo sumamente importante en tiempos más recientes es pues una polarización de la sociedad donde las posiciones ideológicas se acrecientan y esto pone un riesgo a todo el sistema de pensiones basado en cuentas individuales que obliga probablemente en estos países a buscar un modelo híbrido que nos permita atender, digamos, tanto al sector formal como al informal. Esos serían, yo creo que los riesgos comunes que yo veo desde la perspectiva de nuestro país. Muchas gracias, Carlos. No sé si Alejandra quieres un poco también tu posición en este sentido y también cuál, digamos, en este proceso que digamos, cuál es que hemos transmitido mal desde los sistemas de pensiones para que estemos, digamos, las situaciones que estamos viendo recientemente. Bueno, en primer lugar, un saludo, Juana, y a mis compañeros panelistas, Santiago y Carlos, a Sofondo por invitarme a esta gran conferencia, y por supuesto a todos los que nos están acompañando vía las redes. Estoy completamente de acuerdo con lo que señaló Carlos. Estamos enfrentando grandes cambios, y en la parte del aspecto del mercado laboral, yo diría que en Latinoamérica hemos tenido tradicionalmente un sector informal importante, en algunos países más grandes que otros, y hemos mirado el sector informal como un sector que no alcanza a incorporarse al mercado laboral formal. Mientras que todos los esfuerzos por cubrir los riesgos, ya sea los riesgos de accidente, los riesgos de invalidez y sobrevivencia, y por supuesto los ahorros hacia pensión, se dirigen hacia los empleadores, o sea, las obligaciones están puestas en los empleadores, y por lo tanto van quedando fuera el sector informal. Se ha tratado en la mayoría de los países de hacer programas separados que lleguen al sector informal, pero sobre esto se sobrepone un cambio que se ha venido dando por la tecnología en las formas de trabajo. Resulta que hoy en día un montón de personas con profesiones se han independizado, y por lo menos lo que vemos en Chile es que muchos de ellos que han sido afiliados al sistema de pensiones, que han sido contribuyentes por muchos años, de repente pierden su trabajo formal y deciden seguir siendo independientes, y como independientes no tenemos, en Chile recién hace 3 o 4 años se entregó la obligación a los independientes de cotizar a través del sistema impositivo, pero no es como en otros países como en Estados Unidos, donde normalmente cualquier independiente tiene que hacer las contribuciones hacia el sistema de pensiones cuando paga impuestos al final del año. Nosotros eso no lo hemos incorporado en forma transversal, ni en la cultura de las personas. Entonces, el cambio tecnológico ha agregado otra capa de independencia en el mercado laboral y nos obliga. De hecho, la OECD sacó en su último informe de pensiones tiene un capítulo entero dedicado a formas alternativas de empleo y cómo nuestros sistemas de pensiones tradicionales están siendo, hay un reto enorme de cómo enfrentarlo de esa forma. Bueno, sobre esto tenemos todos los países el problema o el reto del envejecimiento. Nuestras pirámides poblacionales ya no son pirámides, y en el caso de Chile ya en 20 años tenemos más o menos 1,7 trabajadores por cada persona en edad de pensión. Eso hace que los programas tradicionales de reparto no sean viables y que tenemos que tener sistemas de ahorro. Eso yo creo que se suma la pandemia
con la gran demanda de transferencias desde el Estado hacia las personas, que ha puesto en jaque nuestra disciplina tradicional, disciplina que se había impuesto en el sector fiscal. Se han hecho esfuerzos enormes durante este año y medio de crisis, y al mismo tiempo la vulnerabilidad de la clase media ha también puesto en cuestión nuestros programas, por lo menos en Chile, y yo creo que también en otros países, los programas de ayuda que han sido tradicionalmente enfocados a la gente pobre, pero que efectivamente ahora se suma a él una clase media vulnerable, muy amplia. Así que creo que esos son los grandes retos que tenemos enfrente, enormes, y bueno, trabajando. En eso estamos trabajando. Perfecto, Santiago, un poco partiendo de las ideas de Alejandro y Carlos, no sé qué otros problemas te gustaría, digamos, adicionar a lo que estamos viendo sobre los sistemas pensionales. Gracias, Juana. Un saludo a Alejandra y a Carlos. Qué gusto compartir con ustedes este panel. No, yo creo que tenemos que insistir y no podemos cansarnos de insistir en esos grandes problemas transversales que tienen nuestros sistemas de pensiones en América Latina. Y yo quiero insistir y comenzar con el envejecimiento de la población, ¿no? Porque es un problema que mucha gente todavía no entiende y tenemos sí que comunicar mejor, ¿no? Y es que la opinión pública debe entender cómo está cayendo la relación entre trabajadores activos formales y los adultos mayores. Hace medio siglo, en Colombia, para dar algunas cifras ilustrativas, teníamos 11 trabajadores activos por cada adulto mayor, 11, ¿no? Entonces, si estas personas estuvieran cotizando, obviamente habría mucha plata para financiar a los pocos pensionados que habían, ¿no? Pero pasamos de 11 hace medio siglo, hoy tenemos solo 5.4 personas económicamente activas por cada adulto mayor. Hacia mediados de siglo, o sea, en apenas 30 años, dicha proporción va a ser solo de 2, ¿no? Eso suponiendo que todos los trabajadores sean formales. Pero si a eso le sumamos la informalidad, a la cual han hecho referencia mis colegas, esa relación hoy en día no es 5.4 trabajadores activos por cada adulto mayor, sino solo 1.9, o sea, menos de 2. Y a finales de siglo solo habrá 1, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los sistemas de reparto no son viables, que esa llamada solidaridad intergeneracional no existe, no puede existir. Esto quiere decir que los sistemas de prima media son verdaderas pirámides financieras o esquemas de Ponzi, como los llama el gran economista catalán Javier Sala y Martín, ¿no? Una consecuencia de esto también es que los llamados sistemas de beneficio definido no son realmente sistemas de beneficio definido, porque están constantemente haciendo estos cambios, aumentando la edad, reduciendo las tasas de reemplazo, aumentando las tasas de cotización. Y esto lo ilustró muy bien recientemente un estudio de FIAP, ¿no? Y como si esto fuera poco, toda la sociedad y todas las sociedades del mundo están enfrentando el tema de la automatización, los robots, los algoritmos, el Internet de las cosas. Todo esto está reemplazando el trabajo formal por todos estos mecanismos, ¿no? Claro que, por supuesto, la automatización de la sociedad y esta caída en la relación entre trabajadores activos formales y adultos mayores también afecta a los sistemas de capitalización. Pero es posible demostrar que para mantener los sistemas en equilibrio, aún con tasas de rentabilidad menores, como mostró Olivia Mitchell, habría que reducir las tasas de reemplazo mucho más en los sistemas de reparto que en los sistemas de capitalización individual.
Yo sí creo que esos son los grandes problemas que están afectando y enfrentando nuestros sistemas pensionales. Muchas gracias, Santiago. Yo creo que ahora nos vamos a concentrar un poco en nuestros países y quiero empezar con Alejandra, que dentro de la historia latinoamericana, Chile tiene el sistema pensional más maduro, digamos. Para que nos destaques un tema positivo, diría yo, y un tema negativo de lo que ha pasado en el sistema pensional chileno, que nos permita avanzar a los demás países un poco en lo que está pasando. Entonces, un poco que nos destaques algo de la experiencia chilena que sea importante y que pueda servir como una enseñanza para corregir estos problemas que le estamos viendo a los sistemas pensionales. Entonces, te doy la palabra, Alejandra. Gracias. Se reformó, ¿estoy bien? Sí, se reformó en el año 81 y cumplió 40 años este año. Y entonces, efectivamente, es un sistema que está maduro, donde ya, porque entraron en el año 81 muchos jóvenes, se traspasaron algunos, pero la mayoría de los nuevos fueron jóvenes, y hoy pasa a ser un sistema desde la etapa de acumulación a un sistema en etapa de acumulación o donde las personas empiezan a recibir sus pensiones. Tenemos 1 millón de pensionados del sistema nuevo, es un sistema mixto donde la pensión es la suma de lo que las personas autofinanciaron en su etapa de acumulación, más un aporte solidario. Este sistema mixto en Chile cubre la parte solidaria al 60% de la población. Se ha orientado a la población adulta mayor más pobre. Las pensiones en promedio, entonces el gran tema que se instaló hoy en día en Chile, ya viene instalándose desde hace unos 10 años, es que los montos de pensión que el sistema está entregando son menores que las expectativas. Y efectivamente son menores que las expectativas. ¿Qué ha pasado? En primer lugar, los parámetros básicos que se impusieron en el año 81 se mantuvieron exactamente igual. En Chile el aporte, la contribución obligatoria es de 10% del salario, lo cual es relativamente bajo. No es terriblemente bajo, pero es relativamente bajo. Hay aportes voluntarios, mucha gente los hace, pero mucha gente no. Hay un tope a la contribución, mucha gente puso atención a ese tope, otros no, de manera que al llegar a pensionarse, los que no le dieron atención al tope y no hicieron contribuciones adicionales, se encuentran con que la pensión es menor que lo que esperaban. Ahora, el problema más grande que tenemos, fuera de que obviamente que ha aumentado la expectativa de vida y por lo tanto los ahorros con que las personas llegan a los 60 o 65, porque las mujeres se pensionan a los 60 y los hombres a los 65, se tiene que extender ese monto ahorrado por cada vez más años porque la expectativa de vida a los 65 años ha crecido suficientemente, 6 años más en el año 21 comparado con el año 81. Pero el problema más serio que tenemos en Chile, volvemos a lo que estábamos hablando en la primera ronda, solo el 18% de ese millón de personas que está pensionado hoy día en el sistema nuevo, solo el 18% contribuyó más de 30 años. 30 años es lo mínimo que se necesita para tener una pensión completa en el mundo de las pensiones. No solo eso, el 20% tiene menos de 10 años, implicando que no recibirían pensión en los sistemas tradicionales, no recibirían pensión en Estados Unidos. ¿Para qué decir en otros países latinoamericanos donde se requiere más para tener una pensión? En Chile todo el mundo obtiene una pensión por más baja que sea. Ahora, esta situación se ha empeorado para las nuevas capas de gente más jóvenes, porque si tomamos los últimos 4 años de pensionados
el 49% de las mujeres y el 25% de los hombres tienen menos de 10 años de contribuciones. Y el 72% de las mujeres y el 44% de los hombres tienen menos de 20 años. Entonces, tenemos un problema importante de incentivar o buscar formas que los independientes, porque eso es lo que pasa. Efectivamente, entre los trabajadores dependientes, el 90% que trabaja pone contribuciones, pero entre los independientes, trabajadores a honorarios o distintos tipos de trabajo independiente, solo el 5% hace contribuciones. Ese es el gran reto, eso es lo que tenemos que mirar, y cualquier esfuerzo por mejorar el sistema tiene que ir en busca de expandir nuestro pilar solidario, y eso lo podemos hablar en la próxima ronda, pero básicamente el punto de incorporar a las personas que por lo menos en alguna etapa de su vida contribuyeron, pero que dejaron de contribuir, para que sigan construyendo sus pensiones. Perfecto. Alejandra, tengo una pregunta un poco de lo que decías ahora. ¿Esta diferencia de la edad de pensión de mujeres y hombres ha tenido alguna discusión reciente o no? Porque hay en otros países donde se está dando esa discusión, por ejemplo. Mira, en Chile, el año 2008, hubo una comisión muy importante que se llamó la Comisión Marcel, a partir de la cual se hicieron algunos cambios importantes. Esa comisión ya habló de la diferencia entre hombres y mujeres de la pensión. No hubo posibilidad políticamente de hacer un cambio. Ahora tampoco ha habido. Pero sí es importante reconocer que el pilar solidario empieza las personas califican, mujeres o hombres, a los 65. Entonces, en eso está bien. Tenemos en Chile la misma edad para el pilar solidario, y el sistema, como es perfectamente digamos, balanceado actuarialmente, los incentivos están ahí ya para que en la parte personal las personas vayan retrasando la pensión. Pero la edad normal se ha mantenido constante desde el año 81 para los dos, hombres y mujeres, con esa diferencia. Y por supuesto que la esperanza de vida de las mujeres es más alta. A los 60 años tienen 30 años que cubrir, y por lo tanto eso influye mucho en las diferenciales de pensiones entre hombres y mujeres. Okay. Perfecto. Gracias, Alejandra. Bueno, moviéndonos un poco a Santiago. Santiago, digamos, en el tema de Colombia, mucho de lo que hemos hablado en temas de informalidad laboral y informalidad empresarial, como lo han dicho los tres, pues tiene un efecto muy importante. Hoy esto unido un poco a lo que nos decía la doctora Michelle de todo el tema de falta de educación previsional, ¿no? Esa gran palabra de educación previsional. ¿Eso cómo se une, digamos, a la percepción sobre el sistema pensional en Colombia? ¿Cómo unimos esos temas y un poco para destacar en el caso de Colombia? Sí, la informalidad laboral en Colombia, en México, en Perú y en otros países, además pues del envejecimiento de la población, sí es un problema pues muy grave y que tampoco se entiende muy bien, y por eso también necesitamos, digamos, una mayor educación financiera, como decía la profesora Olivia Mitchell, ¿no? Para ilustrar esto también con algunas cifras, ¿no? El sistema público exige en Colombia 1.300 semanas. En el privado, y esto es un poco el problema que también tenemos, ¿no? Y aquí un poco respondo la otra pregunta que tú le hacías a Alejandra. Una de las cosas negativas que tenemos en Colombia es que tenemos dos regímenes dentro de un mismo sistema, dos regímenes que pretenden ser contributivos, que compiten uno con otro, ¿no? Y eso es una fuente de problemas y de dificultades gigantescas. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, en el sistema público se exigen 1.300 semanas de cotización para obtener una pensión. En el privado, una persona puede contribuir 1.150 semanas, o sea, 3 años menos de cotizaciones, ¿no? Para obtener por lo menos una pensión de salario mínimo o el capital correspondiente para obtener la pensión, ¿no?
Entonces son 22 años de cotizaciones de una vida laboral de 40 años en el sistema privado o 25, 26 años en el sistema público, ¿no? Pero el problema, como lo mencionaba Alejandra para Chile, es que cotizan muy poca gente por la informalidad que tenemos. El promedio de cotizaciones de los trabajadores colombianos son solo 50 semanas, ¿no? Y por esa razón, solo el 10% de los afiliados al régimen público en Colombia, lo que llamamos el régimen de prima media, solo el 10% logra pensionarse. Y un 25% en el régimen de capitalización individual, que todavía es muy bajo. ¿Y por qué es la diferencia? Porque existe este fondo de reserva común financiado, no con el presupuesto nacional, sino con cotizaciones del mismo régimen de capitalización que subsidia una pensión de salario mínimo. Esas bajas cifras de cobertura llevan pues a un círculo vicioso, donde los jóvenes no creen que alcanzan a pensionarse, ¿no? Y entonces no cotizan, disminuyendo el ahorro pensionar, afectando la probabilidad pues de alcanzar una pensión. A mí también, Juana, me gustaría ilustrar esto con unas cifras comparativas entre Colombia y España, ¿no? Esta comparación es muy útil, entre otras razones, porque España y Colombia tienen casi la misma población total, ¿no? Y cifras demográficas y de mercado laboral muy similares. Pero en la parte de contribuciones a la seguridad social, los contrastes son gigantescos. Entonces, primero, los dos países tienen casi la misma población, unos 47 y 48 millones. Casi la misma población en edad de trabajar, ¿no? Alrededor de 40 millones. Una parecida población económicamente activa, 23 y 25 millones, ¿no? Pero fíjense esto, en España cotizan a pensiones 19 millones, ¿no? Y en Colombia solo 8 millones. Precisamente lo que hace la diferencia es la informalidad laboral. Y en España declaran renta incluso más personas de las que cotizan, más de 20 millones, ¿no? Más de 20 millones. Y en Colombia, mientras en España declaran renta para pagar los impuestos, más de 20 millones, en Colombia solo 3.5 millones lo hacemos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué explica estas brechas tan grandes teniendo casi la misma población y casi las mismas cifras demográficas? La razón es que la informalidad laboral en Colombia es de un 63% y en España es solo de un 5%. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a mover un poco entonces a Carlos y aprovechando que está Carlos acá, hay una duda que normalmente nosotros tenemos y ya sabiendo que tenemos un experto del sistema pensional y que conoce mucho el mercado laboral mexicano, un poco tradicionalmente las cifras de México en términos de desempleo son más bajas que las colombianas o las peruanas. Entonces, un poco sería interesante que nos contaras cómo es la estructura de ese mercado laboral. Ya hablaste de informalidad, pero un poco qué otros factores afectan en el desarrollo o en el avance del sistema pensional mexicano. Y sería muy ilustrativo, creo, para las personas que nos están escuchando. Mira, yo creo que en ese sentido México se parece a los otros países. Los estudios académicos no son del todo concluyentes como para poder tener afirmaciones más sólidas, pero sin duda estamos en un círculo vicioso en la medida en que las aportaciones a la seguridad social encarecen el empleo y por lo tanto se constituyen en un incentivo a la informalidad, ¿no? Entonces, ¿queremos ahorrar más? Bueno, pues eso cuesta. Y en un mercado donde hay la posibilidad de ser formal o informal, no necesariamente por voluntad, sino porque existen esas condiciones, eso nos afecta, ¿no? Entonces, la propia seguridad social
es un factor que contribuye a la informalidad. También contribuye a la informalidad la estructura fiscal. Si tienes impuestos al consumo y los tienes diferenciados, IVA tasa 0, IVA tasa 10, 15, etcétera, generas una economía paralela donde se produce y se consume fuera de la formalidad, abriendo un espacio grande para que gente viva en la informalidad, no contribuyendo vía el impuesto al consumo, no contribuyendo por lo mismo el impuesto a la renta, ¿no? y por lo tanto no contribuyendo a la seguridad social. Otro tema que en el caso de México hemos observado es que el mercado formal antes de la pandemia era también un mercado rígido, horarios limitados, vacaciones fijas, que particularmente afectan a las mujeres, ¿no? Entonces, en encuestas que nosotros hemos levantado, encontramos que una de las razones por las que algunas personas prefieren trabajar en la informalidad es la flexibilidad de los horarios. Creo que, como nos dice Alejandra, la tecnología nos va a poder modificar muchas cosas y en esto probablemente para bien tener la posibilidad de horarios más flexibles siendo formales. Pero las causas son múltiples, ¿no? Lo que, digamos, comparando Colombia con México, en Colombia se baja las tasas de aportación y aumenta la formalidad, ¿no? Santiago lo dice con cierto pesimismo. Bueno, habemos algunos que estamos tanto peor que nos gustaría alcanzar las cifras de Colombia, ¿no? No se digan las de España, pero creo que el tema como reto es cómo podemos tener sistemas de pensiones sabiendo que hay informalidad. Es decir, si queremos hacer las reformas que nos lleven a un mundo ideal en todos sentidos, alta formalidad, alta aportación, equidad de género, largas vidas de cotización, creo que podríamos quedarnos donde estamos, ¿no? Y creo que cada país ha encontrado algunos mecanismos de ir avanzando. Un economista que muchas veces aparece en estos foros, Santiago Levy, dice que algunas de las acciones han sido negativas, es decir, que al ir aumentando las tasas de aportación vamos afectando la posibilidad de que haya formalidad. Pero yo creo que a final de cuentas tenemos que reconocer las limitaciones financieras, políticas, sociales, y dentro de ese contexto movernos. Y creo que en varios de los países hemos encontrado algunos espacios para movernos. México ha sido uno de ellos, ¿no? Recientemente una reforma controversial, no es perfecta, no es ideal, pero creo que hay que movernos por ahí. Nada más para acabar esta pequeña intervención, entrar a la última fase, pues hay otras maneras de resolverlo, ¿no? El país más grande, China, acaba de adoptar una política de 3 hijos, tal vez para revertir la tasa de dependencia de la cual Santiago nos acaba de decir. Estoy un poco bromeando porque la verdad es que el tema demográfico no es nada más un tema de pensiones. Nosotros viéndolo desde pensiones, sin duda es uno de los factores más graves que afecta a todo mundo, ¿no? Pero solo para decir que dentro de nuestras limitaciones tenemos que encontrar cómo movernos hacia adelante, cómo lograr avanzar, porque finalmente en un mundo envejecido, uno de los factores más importantes para el bienestar de esa población de la tercera edad es contar con una seguridad económica y es justamente donde estamos trabajando todos los que estamos en este foro. Perfecto, Carlos, gracias. Sí, efectivamente, yo creo que ahora movámonos a ser propositivos, ¿no? Un poco ya hemos escuchado esta mañana a todos los economistas un poco contándonos los grandes retos que tenemos en términos macroeconómicos. También en los discursos de apertura vimos esos grandes retos que tiene el mundo en este momento. Y ya leímos un poco los problemas y los retos que tienen los sistemas pensionales en la región. Entonces, ahora yo
quería preguntarles a cada uno una idea. ¿Qué debemos hacer? Digamos, ¿cuál es hacia adelante qué deberíamos corregir? Yo sé que no hay una bala de plata, como dicen en inglés, probablemente no hay una fórmula mágica que nos solucione todo, pero sí qué ideas se les ocurren después de haber escuchado y ante este nuevo contexto del mundo que nos pone muchos retos. Hablábamos un poco, Alejandra, hablaba de los temas de la nueva tecnología, de los nuevos tipos de trabajo, pero un poco, o alguna idea, empecemos por una idea propositiva. ¿Qué debemos hacer? ¿Hacia dónde debemos movernos para que nuestros habitantes, digamos, de América Latina tengan una mejor protección para vejez en los próximos años? Pienso que lo más importante, por lo menos en el caso de Chile, es que el pilar solidario se amplíe en cobertura, que cubra a toda la población y que pase a ser una pensión básica igual. Porque lo que tenemos hoy en día, nosotros el sistema que tenemos en Chile es que para aquel que no tiene ningún aporte y llega a los 65 años, hay una pensión básica garantizada, siempre que esté dentro del 60% más pobre. ¿Okay? Y los demás, los que tienen aportes, el gobierno les da un monto que es inversamente proporcional a la pensión autofinanciada. Y esa fórmula no conversa con un programa de ahorro. Creemos que es muy importante que el monto sea igual para todos y que toda persona que ahorre, ese ahorro le sirva para construir una pensión mejor. Y que no haya una contradicción entre el ahorro personal y lo que le entrega el gobierno. O sea, la pensión básica universal para todos, nosotros creemos que es lo más importante. Y lo segundo, que conversa un poco con lo que estamos hablando con respecto al sector informal, etcétera, es que creo yo que los sistemas de ayuda hacia la población más pobre se han puesto muy complicados y muy producen desincentivos a todo lo que queremos mejorar con respecto a la formalización, no solo laboral, sino que las personas participen en el sistema impositivo y todo. Creo que nuestros sistemas impositivos tienen que expandirse y tienen que invitar a toda la población y no desinvitar, porque hoy en día para conseguir ayudas hay que tener poco ingreso, ojalá cero. No hay que tener nada, no hay que tener, digamos, ni vivienda ni nada. Entonces, tenemos que ir al revés. Y hay ya experiencias de otros países que han hecho los famosos impuestos negativos al ingreso. Tenemos que usar el sistema impositivo como una entrada a muchas otras cosas que, por ejemplo, para pedir un préstamo, la gente tenga que mostrar su declaración de impuestos y que al mismo tiempo a la gente con muy poco ingreso se le entregue una ayuda, impuesto negativo, proporcional a lo que declaran, no inversamente proporcional. Entonces, los dos temas van en la misma dirección, que la pensión básica universal sea garantizada para todos igual y que el ahorro construya y que el sistema de ayudas sea premie el trabajo y no lo castigue. Creemos que esas dos cosas son muy importantes y nos va a costar un tiempo movernos en esa dirección, pero es totalmente necesario. Llevamos muchos años en Latinoamérica con este sistema impositivo que cubre a muy poca población y que es un impedimento para todo tipo de modernizaciones que son tan necesarias y ya posibles. Y la tecnología está a nuestro lado en este momento. Eso diría yo que es lo central. Perfecto, de acuerdo. Santiago, un poco en esta línea propositiva, no sé si una primera ronda un poco de qué podemos plantear un poco desde la experiencia desde Colombia y su experiencia personal. Claro, digamos, yo diría como tema transversal todo lo que podamos hacer para reducir la informalidad laboral, ¿no? Que es un tema muy complejo, como explicaba Carlos. Y bueno, y nos podríamos demorar varias horas discutiendo solo esto, ¿no? Pero rápidamente yo diría que hay que hacer cosas como las siguientes. Reducir el uso del efectivo,
¿no? Eliminar lo que en Colombia se llama el impuesto del 4 por mil a las transacciones financieras. En Colombia tenemos uno de los salarios mínimos más altos del mundo, como dice la OECD, en comparación con el salario medio. Aquí tenemos que introducir tarde o temprano unos sistemas, unos salarios mínimos diferenciales, por edades, por regiones, etcétera. Obligar a usar sistemas transaccionales para compras de activos grandes, ¿no? Y no pagos en efectivo. Eso con relación a la informalidad. Pero ya pensando en el sistema pensional, algo muy parecido a lo que planteaba Alejandro. Primero, tenemos que ampliar y consolidar este pilar solidario que en Chile lo tienen desde hace mucho tiempo, que lo quieren y lo están ajustando, pero en Colombia todavía es muy pequeño, muy reducido. Muy pocas personas acceden a muy poquita plata en el programa Colombia Mayor. Eso se lo puede ampliar a todos los adultos mayores de Sisbén 1 y 2 y pueden recibir por lo menos la línea de pobreza absoluta. Y eso se puede financiar con una eliminación gradual de los subsidios a las pensiones del régimen público. Luego necesitamos otro pilar semicontributivo, ¿no? De todos aquellos que no alcanzan a formar una pensión en la parte contributiva, pero sí tienen unos ahorros, ¿no? Formar una renta vitalicia con esos ahorros, eso es lo que llamamos en Colombia los BEPS, y eso sumarlo al pilar solidario. Y en tercer lugar, bueno, el pilar contributivo propiamente dicho, ¿no? Que tiene y debe ser, por las razones que hemos dicho, por el envejecimiento de la población, por la informalidad misma, tiene que ser de capitalización individual. El pilar contributivo de capitalización individual también puede ser administrado por administradores públicos, eso sí operando bajo las mismas reglas de juego, así como tenemos compañías de seguros privadas y tenemos públicas, tenemos fiduciarias privadas y fiduciarias públicas. Es que mire, nosotros no podemos seguir con el régimen de prima media que tenemos en actualidad, ¿no? Ya lo dije, es mucho más difícil acceder a una pensión. Subsidia a la gente de altos ingresos que sí logra cotizar lo suficiente, ¿no? Son unos subsidios muy grandes e injustificables. Vuelven totalmente regresivo, ¿no? Los ingresos del país. El sistema pensional sube el coeficiente de Gini, como lo han mostrado varios estudios. Pero quizás lo más grave del sistema público que tenemos en este momento es algo que no se conoce tampoco muy bien, ¿no? Y que debe ser mejor conocido. Es que a los que no logran pensionarse, que son el 90% de los afiliados al régimen público, tienen una devolución, tienen un lump sum que no reconoce intereses reales, ¿no? No reconoce intereses reales. Es como si el Estado obligara a las personas, a la mayoría, que son los de menores ingresos, a hacer un crédito forzoso y le paga una tasa de interés real de 0, ¿no? Y para ilustrar esto mejor, los que no alcanzan a jubilarse en el régimen privado, a quienes sí se les reconoce una devolución, un lump sum, ¿no? Con los intereses reales que han generado esos ahorros, la diferencia es de 7 a 1. Eso no puede seguir, ¿no? Entonces, ese pilar contributivo, por todas estas razones, debe ser de capitalización individual y como ya dije, bien puede ser, esto lo recomendó también la Comisión Marcel en su momento, puede haber administradores públicos del régimen de capitalización individual. De acuerdo, gracias Santiago. Carlos, un poco, entonces, ¿qué debemos hacer? Una primera idea, un poco de esta actitud propositiva, un poco ¿qué nos puedes ofrecer? Desde luego suscribo al 100% lo que acaban de decir Alejandra y Santiago.
yo añadiría dos temas muy importantes. Uno es el tema de la portabilidad. Cuando tú tienes sistemas separados, segmentados, y peor todavía como en Colombia, donde conviven dos para la misma población, el movimiento se convierte en una barrera. En el caso de Colombia, cuando conviven, es un problema quizás opuesto, pero también de exceso. Cuando aquí tenemos en México sistemas separados, el salirte de un empleo para buscar a otro y pierdes tus derechos pensionales, te rigidiza el mercado laboral, ¿no? Y esto se convierte finalmente en temas políticos, donde los intereses, aunque sean minoritarios, se vuelven muy fuertes. Entonces, típicamente el sindicato de maestros, o el sindicato de policías, o el sindicato de médicos, se vuelven muy vociferantes para defender sus intereses, que a la larga lo único que hacen es disminuir la competitividad de la economía, la flexibilidad de la economía. Entonces, la importancia de acercarnos a sistemas únicos, yo creo que tiene una dimensión que no ha sido del todo reconocida a veces por las autoridades y por los intereses individuales que nos han impedido realmente converger a un sistema único. Entonces ahora sí pudiésemos construir, como dice Alejandra, ¿no? Segundo, yo creo que también a veces nos hemos empecinado más en buscar el ahorro para la pensión, ¿sí? Y el ahorro para la pensión es el ahorro más sofisticado, de más largo plazo, que tiene que ver con la falta de cultura financiera. Es decir, creo que el problema de fondo es finalmente el ahorro, ¿no? Si la gente pudiese tener una cultura de ahorro, podría entonces sí discriminar entre mi ahorro de corto plazo, mi ahorro de más largo plazo, mi ahorro contingente para un accidente, para un desempleo coyuntural y finalmente para el desempleo permanente, que es la pensión, ¿no? Cuando yo ya no aspiro, ni puedo o no quiero regresar a trabajar. Entonces, sí tenemos un tema de ahorro y quizás quienes hemos defendido estos sistemas de capitalización, también hemos sido rígidos en cuanto al uso de ese ahorro. Ahora, como lo decía esta mañana Guillermo Arthur, ¿no? El desempleo que provocó la pandemia y que llevó en algunos casos, es el caso de México, a los trabajadores a acercarse a su Afore para hacer un retiro parcial, validó el sistema para muchas personas, es decir, se dieron cuenta que existe ese ahorro, que es un ahorro líquido, que se puede retirar, que les da confianza que existen estas instituciones. En México el ahorro que puede retirar por razón de desempleo es un monto muy pequeño. Por fortuna lo teníamos desde hace muchos años, de manera que las presiones políticas por permitir una salida más fuerte la pudimos limitar, ¿no? Que en otras partes ha sido un problema grave, pero sí creo que toca este tema de cómo podemos, en vez de rigidizarnos, flexibilizarnos con mucho cuidado y podamos tener ahorro para diferentes periodos, porque, insisto, creo que el tema fundamental es la cultura del ahorro, la cultura de la previsión, y que es una responsabilidad sin duda de los gobiernos, pero también, decimos, de los trabajadores y de los patrones también, ¿no? Es decir, que los propios patrones vayan ayudando al trabajador a reconocer diferentes circunstancias e instrumenten esta política de ahorro. Entonces, creo yo que en la medida en que nosotros, desde los sistemas de pensiones, podamos ayudar a un ahorro, no necesariamente para la pensión, pero sí a la cultura del ahorro, también podremos ir avanzando gradualmente. La mayor parte de nuestros compañeros ciudadanos en América Latina, pues tienen necesidades imperiosas y de corto plazo. Pero a final de cuentas, el ahorro, desde la raíz de la palabra, el origen de la palabra ahorro es hacernos libres, ¿no? No esclavos. Y a la larga, el ahorro es eso, lo que nos va a dar ese nivel de bienestar. En vez de compre ahora y pague después, ¿no? Cambiar a ahorre ahora y compre después.
creo que con ese mensaje podríamos avanzar mucho a favor de las pensiones. Perfecto, muchas gracias. La importancia de que ahorremos y que en todo para diferentes momentos de la vida. Un poco en detalle quisiera. Usted hablaba un poco del tema de la tecnología, de las nuevas formas de trabajo. ¿Cómo hacemos con esos jóvenes que están entrando al mercado laboral o estas nuevas formas de trabajo para que entiendan un poco lo que decía Carlos, la importancia del ahorro y del ahorro pensional? Sabemos que que hay un proceso de envejecimiento y que estas nuevas maneras de aproximarse al mercado laboral, pues, efectivamente, cambian la manera también en que nos aproximamos al sistema de ahorro pensional. Entonces, un poco, ¿qué se le ocurre que sea una buena práctica o qué debemos hacer para generar, digamos, esa cultura del ahorro pensional en este nuevo mundo de la tecnología y de los nuevos tipos de trabajo? ¿A quién es la pregunta? ¿Para todos? Alejandra. No, Alejandra, estaba pensando en ti por lo que habías hablado de... Bueno, estamos muy abocados a la educación previsional y financiera y en la asociación hemos dividido a la población en grupos de acuerdo a las edades. Bien chicos, los de educación secundaria que entran al mercado de trabajo, algunos, especialmente los de educación técnica, los universitarios y también por ahora con énfasis en la educación más técnica y el mundo del trabajo. Esos 4 grupos hemos estado entrando a distintos niveles, a estos 4 niveles, con programas especialmente pensados para ellos. Eso es clave, estamos tarde, yo creo que en el sentido de que esto es necesario ayer, pero creo que la crisis de estos años, la pandemia, los retiros, que en Chile ya han habido 3 retiros de fondo, le han dado a las personas un conocimiento más cabal de lo que efectivamente es este sistema de ahorro, que los ahorros que están seguros, además de conocimiento de tipos de cuentas, dónde poner esos fondos que sacaron, porque muchos de ellos los están guardando para la contingencia, no saben si cuánto va a durar, etcétera, etcétera. Eso ha sido un tremendo momento educacional y además yo creo que la crisis nos da ventana a muchas distintas narrativas de personas. Yo creo que nuestros programas de educación, estamos seguros, estamos haciendo esto, van a incluir testimonios de personas que han hecho su trabajo bien, testimonios de gente que está con malas pensiones, que dicen, yo no me informé, yo debería haber sabido, y también darle enfatizar el rol de los empleadores, el rol de las familias también, de los padres, que hablemos de estas cosas con nuestros hijos, de la importancia, que a lo mejor podríamos haberlo hecho nosotros mejor, no esperar que la solución venga del Estado, o sea, porque algo se puede hacer, lo que es obligatorio es importante, pero hay que contarles que en el resto del mundo, los países más desarrollados que tienen relativamente menos crisis en este momento, ya están financiando el 50% de las pensiones a partir de lo voluntario, que lo obligatorio es parte, pero no es todo. Y entonces a los jóvenes que están muy atentos, hay que llegar con otros mecanismos, pero estamos tratando de llegar a ellos definitivamente. Sí, aprovechar el momento. Perfecto. Bueno, un poco hablando de esa juventud y digamos nosotros, y lo hablábamos en la primera parte de este seminario, estamos digamos enfrentando toda América Latina descontento social relacionado con los jóvenes, con la pobreza, mucho de lo que hablaba Eric Parrado en su presentación temprano. Entonces, una pregunta para Santiago, es un poco estos temas sociales, y sé que en este seminario vamos a hablar de eso en las próximas sesiones de los próximos días, pero un poco cómo unir eso a que los sistemas pensionales se vuelvan importantes, se note su importancia en este momento, donde hay tanto descontento social, pero también hay muchas necesidades nuevas de esas clases medias, de estos jóvenes, un poco cómo lo relacionamos estas dos cosas. Sé que me estoy adelantando un poco a lo que vamos a ver en otros días de ese seminario, pero un poco, Santiago, ¿cuál sería la percepción general?
digamos, desde el punto de vista del impacto social, yo sí creo que debemos enfatizar en Colombia y en nuestros países en el tema del pilar solidario, ¿no? De la ayuda a los adultos mayores. Y en ese sentido, pues en Colombia hemos hablado varias veces de esto, de cómo sería posible, ¿no?, incrementar significativamente el programa Colombia Mayor, aumentando el monto que reciben los adultos mayores pobres y aumentando significativamente la cobertura, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo o continuar haciendo un esfuerzo muy grande en el tema comunicacional, ¿no? Richard Thaler, que nos acompañó en un congreso de Asofondos, es muy escéptico sobre la educación financiera y sobre estas cosas, ¿no? Y él ha escrito mucho sobre esto en sus documentos de economía del comportamiento. Pero yo sí creo que por las reuniones que hemos hecho los miembros de FIAP, hemos visto que unas buenas campañas de comunicación sirven mucho e ilustran mucho a las personas. Y yo creo que tenemos que enfatizarlas, aumentarlas en esta época de pandemia. Enfatizar la importancia del ahorro, ¿no? Carlos y Alejandra mostraban que en el caso de sus países, estos retiros de los ahorros pensionales, digamos, en alguna forma, legitimaron paradójicamente los sistemas de capitalización individual, ¿no? En Colombia no, hasta ahora, hemos necesitado hacer eso porque hemos logrado comunicar que acá tenemos los fondos de cesantías. Los fondos de cesantías tienen unos recursos muy cuantiosos y el año pasado trabajamos con el gobierno en un decreto que permitió retirar esos recursos no solo por desempleo, sino a las personas que demostraban que su ingreso había caído, aunque no necesariamente habían quedado desempleados, ¿no? Y esto fue muy importante para crear una conciencia de que no era necesario retirar los ahorros de las pensiones. Y efectivamente, se alcanzaron a retirar más de 2 billones de pesos, ¿no?, el año pasado, que fue un colchón muy importante. Y ese colchón sigue existiendo este año. Hay más de 15 billones de pesos que se podrán retirar si la gente así lo desea, sin afectar los ahorros pensionales. Sé que en Chile hubo otras dificultades. El ingreso solidario, el programa de lo que en Colombia llamamos el ingreso solidario, en Chile fue muy difícil de implementar. Había que demostrarle a un juez que uno necesitaba la plata y el juez tenía que hacer unas investigaciones. Entonces, en la práctica, eso no se pudo retirar. En Colombia fue un programa muy expedito, muy bien organizado por el gobierno colombiano. Esto le llegó a millones de personas y esa fue otra razón, digamos, por las cuales no hubo esa presión para retirar los ahorros pensionales. Entonces, ese mensaje, el trabajo en las redes sociales, ¿no? Nosotros, muchos sectores económicos de diversa naturaleza no habían entendido lo que son las redes sociales, ¿no? Es necesario estar ahí, trabajar, mandar estos mensajes, llegarle a los jóvenes. Yo creo que en esfuerzos de comunicación hemos avanzado, pero queda mucho por hacer y esa educación financiera hay que traducirla de fórmulas y ecuaciones sofisticadas a mensajes muy simples, ilustrativos, a metáforas, ¿no? Para hacerle entender a los muchachos, como dice Carlos, la importancia del ahorro. Y termino, Juana, con esto, porque esto del ahorro tenemos que seguir insistiéndolo. Un estudio reciente de FIAP, ¿no?, ha mostrado, en contra de lo que dijo un estudio de la OIT, que tenía muchas falsedades, ¿no?, que en el mundo los sistemas de ahorro están creciendo y en forma casi que exponencial. Hacia 98, solo 8 países tenían
alguna forma de capitalización individual o colectiva. Esa cifra había subido a 12 países 10 años después, y hoy en día, óigase bien, ya son 42 países, ¿no? Entre los que hay que incluir los países nórdicos, Holanda, Australia y muchos otros que ya tienen sistemas de capitalización y esto sigue creciendo. Y yo creo que en ese tema de avance en la comunicación y un poco lo que decía Santiago de estos sistemas que están creciendo en el mundo, que están adelante en este camino. Carlos, un poco, usted estuvo al mando, digamos, o manejando la reforma pensional, y ahí fue un tema que debió tener de todo: comunicación con los congresistas, comunicación con el Congreso, un poco. Esa reforma exitosa en un momento que no era fácil, ¿cómo lo lograron hacer y qué destacaron, digamos, para mostrar lo valioso de que era tener una nueva regulación pensional en México? Sí, déjame solo hacer un punto de tu pregunta anterior que combina un poco lo que Alejandra y Santiago dijeron. Aquí en México hemos estado experimentando con apps, ¿no? Por ejemplo, hay un programa donde si tú haces un ahorro voluntario, un supermercado te pone un poquito más de dinero, ¿no? Hay otro app donde tú consumes y cada consumo automáticamente, todo esto es voluntario, pero automáticamente te aporta un poquito a tu cuenta de ahorro. Entonces, sí hay formas donde, sobre todo para la juventud y aprovechando la tecnología, la pandemia hizo que las compras en línea incluso se incrementaran, pudieras ir ahorrando un poquito más. Entonces, en vez de ser un costo, creo que tenemos ahí a la tecnología y sobre todo a la juventud apoyándonos para hacer esto. Ahora bien, contestando tu pregunta concreta, si vemos la historia en México, la reforma inicial entró en vigor en el 97, pero se planeó en 1994 y 95. En medio de la crisis económica más fuerte que hasta esa fecha habíamos tenido, ¿no? Teníamos a un presidente, el presidente Zedillo, que reconocía la importancia del ahorro, y en medio de la crisis financiera y fiscal que tuvo México en esos años, se logró hacer la reforma. El año pasado, en medio de la pandemia, en medio de la recesión más fuerte, y aquí fueron otros los argumentos, ¿no? Una administración volcada en este lenguaje de apoyar a los pobres, fue posible hacer este cambio. Gracias, yo diría, al talento político que tuvieron los empresarios, quienes presentaron una propuesta que decía: nosotros, el patrón, va a asumir el incremento en la aportación. No le va a costar al trabajador, no le va a costar al Estado. Y voy a mostrar esta diferencia. En Chile se aporta el 10%. Lo que dice la ley es que es 100% del trabajador, 0% del patrón. Aquí en México es 6.25%, casi poco más de la mitad de lo que es en Chile, pero el trabajador aporta 1.125, la décima parte que lo hace en Chile. Lo que la lógica decía es, pues el trabajador tiene que hacer un esfuerzo mayor porque está todo prácticamente en el patrón, ¿no? Bueno, cuando el patrón dice vamos a aumentar de 6.5 a 15%, más del doble, y nosotros como sector patronal vamos a asumir esa carga, resultó un discurso políticamente muy atractivo. ¿Qué va a pasar? Primero, la reforma va a ser gradual, va a llevar 10 años, 2 años de gracia, reconociendo la crisis por la que han atravesado también las empresas, ¿no? 2021 y 2022, y en 2023 va a comenzar gradualmente a aumentar la aportación, de manera que va a haber suficiente tiempo para irse ajustando, en principio, las empresas con sus programas de productividad, de empleo, política salarial,
pero creo yo que si nos salimos tantito del análisis meramente contractual al análisis económico, no importa realmente quién diga que va a pagar. La economía es la que va a determinar quién va a pagar. Va a ser el consumidor, va a ser el empresario, va a ser el trabajador, o diferentes proporciones según los sectores de la economía en los que nos encontremos. Entonces creo que esa iniciativa que tomó el sector empresarial fue sumamente valiosa para poder transitar en medio de un ambiente polarizado políticamente, en un ambiente, debo decir, de incluso cierta tensión entre el sector gubernamental y el sector empresarial, y se encontró una fórmula donde ambos trabajaron. Porque la realidad es que en las proyecciones que tenemos, el sector gubernamental también va a tener que aportar una cantidad más incierta, porque el gobierno participa de la garantía que se ofrece al trabajador. Después de cierta antigüedad, tienes derecho a una pensión. Si el ahorro es insuficiente, el gobierno pone la diferencia. No sabemos cuál va a ser la incidencia en esta aportación gubernamental, pero creemos que va a ser positiva. Es decir, sí va a haber una aportación adicional del patrón formalmente, y en los casos de la pensión garantizada el gobierno va a aportar, ¿no? Pero la economía nos dirá realmente quién es el que va a aportar. Pero creo yo que la lección que podemos sacar es que en momentos de crisis, porque nos pasamos 20 años sin poder hacer ninguna reforma importante, y paradójicamente ahora que estábamos en una situación sumamente complicada, hubo la oportunidad de hacer ese paso, ¿no? Desde luego que hubo la posibilidad de trabajar técnicamente tras bambalinas, poder alcanzar soluciones que no fueron discutidas públicamente, pero que cuando se tuvieron listas, se consensuaron con los líderes obreros, con el resto del sector empresarial y desde luego el sector gubernamental. Y logramos inclusive a que el día que se anuncie esta reforma, líderes obreros pudieran decir con toda claridad y en cadena nacional, esta es la reforma que se pudo hacer, no es la mejor, no es la última, pero en este momento tenemos que apoyarla para ir adelante. Creo que fue ese punto de aprovechar una situación que parecía imposible, que resultaba muy tentadora para decir, los trabajadores se echan para atrás, regresan a sus demandas tradicionales, el gobierno decir, en esta situación no tenemos recursos, ¿no? Y fue, repito, poder concertar las voluntades de las tres partes, ¿no? Con un trabajo técnico detrás y poder anunciarlo. Entonces, creo yo que sí es muy importante estar siempre alertas, ¿no? Para que cuando se presenta esa ventana de oportunidad, poder aprovecharla y poder dar un paso contundente y definitivo. Yo reconozco, como decían estos líderes, no es la mejor, no es la última, no resuelve todos los problemas, pero tuvimos esa coyuntura para poder incrementar fuertemente el ahorro. No hay que olvidar, aún en un sentido muy liberal, ¿no? Liberal del término político y económico, pues que la seguridad social surge precisamente porque el individuo solo no puede ver el futuro, no entiende los mecanismos, no tiene los instrumentos, y que entonces la participación gubernamental es fundamental, y que en ese sentido el ahorro obligatorio, llamado de cualquier forma, se hace necesario. Sí es importante, como en el caso de Inglaterra, tener esquemas voluntarios que complementen, y aquí en México nos falta mucho por hacer, pero sin duda la participación del gobierno es fundamental. Muchas gracias, Carlos. Bueno,
Hemos llegado casi al final de nuestro panel por el tiempo que nos ha pedido la organización. No sé si Alejandro y Santiago, Carlos, quieren hablar un minutico para cerrar el panel, pero creo que hemos aprendido mucho y sobre todo hemos encontrado algunas ideas que pueden servir para mejorar nuestros sistemas pensionales a futuro. No sé si Alejandra quieras intervenir un minuto con una idea final, Santiago, Carlos, o cerramos así nuestro panel. Mira, solo agradecer la oportunidad. Mira, estoy aprendiendo de mis compañeros de conferencia. Creo que, tal como lo dijo Carlos, y que esto yo no lo sabía en esta forma, la participación de los distintos grupos es clave en este esfuerzo. Son programas, digamos, son retos de unidad nacional y la verdad es que una de las razones que creo yo que en Chile se empantanó esta reforma de pensiones que necesitamos desde el año 2014, que tenemos un informe técnico que la empuja y no ha pasado nada, es porque la población no recibe el mensaje como que fuera creíble. Lo que observa yo creo que no le hace sentido, y lo que dice Carlos es que de repente en México lograron hablar en un idioma y de una manera que hizo sentido. En medio de la crisis se puede, mientras las personas vean que hay un programa razonable y con buena voluntad. Así que es el gran reto, buscar eso y tratar de evitar las divisiones, las grandes divisiones que tenemos en tantas partes, incluido en Chile. Así que, bueno, a seguir trabajando. Gracias, Alejandra. ¿Santiago? Sí, para terminar me gustaría, en este esfuerzo comunicativo del que hemos hablado, decir que los sistemas de capitalización individual fueron creados hace mucho tiempo. De hecho, el sistema que conocemos fue creado en Escocia en el año 1741 por unos pastores protestantes que fundaron lo que se llegó a llamar Scottish Widows, ¿no? Un siglo y medio antes que Bismarck creara su sistema de reparto en Alemania. Era un sistema de cuentas individuales que se invertían unos ahorros para una rentabilidad, y había cálculos actuariales con distribuciones de probabilidad para calcular la extra longevidad. Scottish Widows fue fundado en el siglo XVIII y todavía existe, y es uno de los sistemas de pensiones y de seguros más exitosos del mundo. Ellos fueron los verdaderos fundadores de la capitalización individual, ¿no? Y en Colombia, pues no creamos el sistema en el siglo XVIII, lo creamos hace solo 28 años. 28 años después, los trabajadores colombianos tienen ahorros equivalentes a un 34% del PIB, ha generado unas rentabilidades reales del 8%, lo que es buenísimo acá y en cualquier parte del mundo. Tiene unos portafolios bien diversificados, de forma tal que no todos los huevos están puestos en la misma canasta. Ha jubilado a 220,000 personas, las mismas que se proyectaron hace 28 años, porque todavía el promedio de edad de nuestros afiliados es de tan solo 35 años. Entrega tasas de reemplazo promedio de un 80%. Óigase bien, 80%. Es cierto que muchos no se jubilan y tienen ese lump sum, pero los que alcanzan a jubilarse con por lo menos un salario mínimo, su tasa de reemplazo promedio es del 80%. Y a los que reciben el lump sum, como ya dije anteriormente, tiene una devolución de saldos, ¿no?, que son 7 veces mayores a las que entrega el régimen público de prima media. Acabo dando esas cifras, ¿no?, porque esto es parte de lo que debemos comunicar y aprender a comunicar mejor, uno de los puntos que más hemos enfatizado en esta conversación. Muchas gracias, Santiago. Carlos, entonces, bueno,
por También favor, una última termina y palabra. cierra nuestro panel. Muchas gracias. Bueno, empiezo por agradecerte a ti, Juana, cómo nos has involucrado en este diálogo, la verdad, bien interesante y creo que siempre productivo. Reitero, siendo el tercero en cada una de estas rondas, tengo coincidencia completa con lo que acaban de decir Alejandra y Santiago. Quizás el único punto que yo añadiría a esto es reconocer que el mundo cambia y que cambia ahora a velocidades cada vez más grandes. Entonces, nosotros, adalides de este sistema, también debemos tener una mente muy abierta para ser flexibles e ir modificando. Ya decía Santiago, beneficio definido no quiere decir que esté definido para siempre. También nosotros debemos poder ir adaptándonos, ¿no? Y los retos que hablábamos antes, la informalidad, la juventud, la falta de cultura financiera, nos van a obligar a seguir cambiando continuamente. No podemos presumir que el sistema que tenemos ahora es el mejor y eterno, ¿no? Creo que, como diría Churchill, ¿no? La democracia es un mal gobierno, pero es el menos malo de todos los demás. Este es el menos malo de todos los sistemas de pensiones, quizás el que mejor se acomoda con esta flexibilidad, pero si hacemos ese énfasis de que no es perfecto y que esa mejora la tenemos que hacer de la mano con los obreros, con los patrones, con el propio Estado, ¿no? Podremos seguir avanzando. Creo que con esa apertura mental y desde luego con una comunicación más intensa a esta culturalización de la población, pero pues yo lo veo también con optimismo, creo que poco a poco vamos avanzando. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos donde vemos en otros países hermanos, Perú, la dificultad de destruir un trabajo de muchos años, ¿no? Pero que eso no nos debe desanimar y al contrario, reuniones como estas y de verdad mi agradecimiento a Santiago porque Asofondos es un ícono ahí en la cultura FIAP. Por otro lado, sigamos participando. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, y llegamos al final. Muchísimas gracias a Asofondos y a FIAP y bueno, muchas gracias y le dejo la palabra a nuestra presentadora.